Así que como vimos al inicio, que van a ser más o menos unas 3 cosas que vamos a estar mirando ahora, vamos a estar mirando los modos de articulación. No se preocupe por tanto término que de pronto en este momento no entienda, porque a medida de que empecemos a hacer la explicación usted va a ir entendiendo. Además hay unos materiales que están anexos y están disponibles para usted, que le recomiendo que haga lectura después de ver este video para que pueda entender mejor sobre el tema de la fonética. Así que vamos a mirar los modos de articulación. Así que el modo de articulación tiene que ver con la obstrucción que modifica el aire cuando sale, la corriente del aire cuando sale de su cuerpo. Es decir, que dentro de su aparato fonador, lo que estoy hablando de aparato fonador, tiene que ver con sus pulmones, tiene que ver con su garganta, tiene que ver con su boca internamente. Todo lo que funciona internamente, los músculos, la lengua y todas sus partes, hay una obstrucción del aire, se mueve una parte del cuerpo nuestro, sobre todo esta parte interna, lo que es la lengua, y toda esta parte de la garganta, la laringe, la faringe, la glotis. Todo esto tiene movimientos y se acercan unos a otros para obstruir el aire. Especialmente trabaja mucho lo que es la lengua para hacer obstrucción. El aire viene de dentro de nosotros, en el caso del español, que es así. Otros idiomas tienen otro tipo pueden tener otro tipo de dirección el aire. Hay uno que puede ser aspirado, es decir, que el aire está entrando a la boca y se producen sonidos. Pero la gran mayoría de idiomas en el mundo se producen con el aire que viene del estómago o de nuestros pulmones. A esto es lo que nosotros llamamos el modo, o lo que modifica la corriente del aire, es lo que llamamos el modo articulatorio, para que tengamos claro. Entonces, mucha obstrucción, es decir, que cuando la lengua y todas las partes de nuestro aparato fonador se mueven y hacen que se cierre el paso del aire, a eso lo llamamos mucha obstrucción, o que son las obstruyentes, son sonidos obstruyentes. A estos sonidos se les da un nombre. Estarían las oclusivas, son los que tienen la mayor obstrucción del aire. Luego vamos a ir mirando. Las fricativas tienen otro grado de obstrucción, son hay menos obstrucción del aire. Y tenemos otras que se clasifican como sibilantes dentro de las mismas fricativas, y tenemos otras que se llaman las africadas. Así que a menos obstrucción del aire, recuerden que la obstrucción es cuando se mueven ciertas partes de nuestro cuerpo, aparato fonatorio, y impiden el paso del aire. Entonces, al haber menos obstrucción, pues el aire sale más fácil. A esas las llamamos resonantes en este curso. Entonces, existen diferentes sonidos vocálicos y consonánticos. Dentro de los consonánticos están entonces las oclusivas, las fricativas y estas africadas también, y estas son las que vamos a estar estudiando. Básicamente vamos a estar explicando las diferencias entre ellas, vamos a mirar cuáles son esos sonidos y vamos a tratar un poco de practicar. El objetivo final de esta clase es que usted pueda practicar, pueda producir los sonidos, transcribirlos escritamente, y también pueda reconocerlos al momento de poderlos escuchar. Así que entonces, articulaciones con obstrucción completa del aire, de la corriente del aire. Estamos hablando de las oclusivas. Recuerde que estamos en este momento hablando no de vocales, de sonidos vocálicos, sino de sonidos consonánticos. Y estos empezamos entonces a hablar de los que están muy obstruido el paso del aire. Son el aparato fonador tiene unos articuladores que son partes del cuerpo que se mueven y obstruyen el aire completamente para producir un sonido. Eso es básicamente lo que tiene la definición en su pantalla, que dice las oclusivas. El paso de la corriente del aire se impide momentáneamente y luego se libera repentinamente. Luego vamos a ir mirando los dibujos los diagramas de cara que tienen que ver con el aparato fonador, y vamos a ir entendiendo un poco más. Hay un ejemplo de un sonido aquí
que es oclusivo, en el caso del español nuestro. Este sonido que está entre corchetes, que sería nuestra, según nuestro alfabeto ortográfico, sería la P. Pero para que suene la P, ya tiene una vocal para poderla pronunciar. Este sonido sería solo cierra los labios, porque esto se pronuncia, se obstaculiza el aire en los labios, y ahí es donde necesita la ayuda de una vocal para poder salir el aire como una explosión y producir un sonido. Ya sería como una sílaba, que sería pa, pe, pi, po, pu, en este caso de los sonidos de español, ¿verdad? Con las vocales en el español. Entonces el sonido que estamos mirando allí, que es oclusivo, es el que conocemos como la P. Pero recuerde que para que suene así, ya va acompañado de otro sonido que sería vocálico. Entonces, mientras el aire viene de nuestro cuerpo saliendo, se obstaculiza específicamente en el cierre de los dos labios. Por eso se conoce como bilabial también. Así que algunas oclusivas se pronuncian entonces no solo aquí en los labios, sino en otras partes del aparato fonador, y eso es lo que vamos a ir mirando ahora más adelante, y se conocerán esos tipos, como en el caso de lo que está viendo en la pantalla, como las nasales. Son las que al cerrarse el velo del paladar, el aire va por la parte de la cavidad nasal, o sea, lo que es la nariz, y por eso se conocen como nasales. En el caso del español, ahí tenemos el ejemplo en la pantalla de aquel sonido que conocemos ortográficamente como la M, para producir el sonido de mamá. Los articuladores con obstrucción completa de la corriente del aire, es decir, estamos hablando todavía de sonidos consonánticos, y tenemos las africadas. En este caso, las africadas es el paso de la corriente del aire que impide momentáneamente y luego se libera y produce una fricción. Esto está dentro de las explicaciones más adelante, así que paso a paso solo son definiciones que estamos mirando, y vamos a ir mirando ejemplos. Vamos a mirar cada uno de esos sonidos por aparte, no se preocupen. Así que entonces tenemos el ejemplo de el sonido con el que nosotros escribimos chicha, está ahí dentro de los corchetes, y es el ejemplo que usted está viendo en su pantalla. Ese es el sonido que produce la palabra, o con el que producimos la palabra chicha. Mire que es chi con la i, está acompañado con la i, cha con la a. Así que ese sería el sonido chi, cha, sería el sonido exacto que estamos transcribiendo ahí en la pantalla. Muy bien. Así que tenemos también entonces las fricativas, son también consonánticas, esos sonidos consonánticos, y es el paso de la corriente del aire, se obstruye un poco, no es completo como en el caso de la P o la B, sino es los labios más abiertos, la cavidad bucal deja pasar el aire, y se conoce como fricativas porque rozan, es un sonido como el aire sale suavemente. Es esto, por eso se conoce como fricativas, como si hubiese una fricción del aire con los diferentes aparatos o diferentes partes del aparato fonador, y produce un sonido de fricción. Es más o menos de ahí es donde vendría la definición que tienes en la pantalla. Ejemplo, si usted va a pronunciar la palabra fino, tienes ese sonido inicial de la f. Entonces, al salir el aire, no está siendo totalmente obstruido el aire, sino que tiene un roce y produce una fricción. Fino, fino. Así que tenemos también otros que son conocidos como los articuladores sibilantes. Ese también es muy sencillo de entender. Son aquellos sonidos que también tienen una fricción, pero silban. Es así de sencillo. El aire al salir
nuestro aparato fonador también se cierra o se abre un poco y deja salir el aire ya silbando. Son aquellos sonidos como las que tenemos ahí en la pantalla, entre los corchetes. Ejemplo, como para escribir o para pronunciar más bien la palabra sastre. Sastre. Entonces, todos aquellos sonidos que silban son sibilantes. Recuerde eso, esa es la clave para poderlos reconocer ya en lo que es práctico. Así que entonces tenemos el resumen, 3 clases en este caso de obstruyentes, ¿no? Que sería la oclusiva, es decir, esa sí es, el aire viene y se obstruye totalmente la salida y se produce una especie de explosión. Esa es lo que llamamos oclusivas orales, como la P. La africada, recuerde que sale el aire, pero está rozando, ¿no? Sientes una fricción, que son las mismas fricativas, pero tienen, de acuerdo a la posición de la lengua y de algunos articulares, reciben esos nombres. Los dos tienen esa misma característica que o sea, tiene una fricción el aire al salir. Incluyendo, entre estas también están las sibilantes, las que suenan, las que silban al salir, como un silbo. Esas serían las sibilantes, de ahí viene la palabra sibilantes. Y tenemos entonces los articuladores con obstrucción ligera de la corriente del aire, son las resonantes. Y ahí tenemos las vocales, aproximantes, laterales, vibrantes, nasales, como lo puede ver en su pantalla. Entonces, la actividad de las cuerdas vocales. ¿Qué función tienen las cuerdas vocales en este momento? Ahí entonces es donde vamos a mirar nosotros que las cuerdas vocales son aquellas membranas que están en la glotis y que son las que se cierran o se abren para permitir o para obstruir también el paso del aire. A lo que ellas se cierran estarían tensionadas y produce una vibración fuerte, pero también puede ser que estén relajadas, llamamos también así, están abiertas y el paso del aire es suave. Así que entonces, de acuerdo a la posición de la glotis, estarían las cuerdas vocales diciéndonos a nosotros qué característica del sonido, una característica más de ese sonido que se esté pronunciando. Puede ser vibrantes, o sea, las vibrantes son cuando las cuerdas vocales están poco tensas, el paso del aire produce una vibración local, se forman así los sonidos sonoros. En este caso, hay entonces, desde ya para ir definiendo, hay sonidos que son sonoros y hay sonidos que son sordos. En este caso estamos hablando de los sonoros, cuando las membranas que llamamos cuerdas vocales están relajadas, vibran más al paso del aire y eso se produce el sonido. Es decir, son vibrantes o son sonoras. Y tenemos los ejemplos como la B, la M, la O, la W, lo que sería lo que es la W, la U, y la Z, que sería la ortográfica, pero para la pronunciación sería Z. Ok, actividad entonces de las cuerdas vocales. Algunas no vibran y en este caso dice cuando las cuerdas vocales están relajadas, el paso del aire no produce ninguna vibración local, se forman los sonidos que son sordos. Entonces, diciendo que al estar un poco tensionadas, ellas vibran. Esos son los sonidos sonoros o vibrantes. Y cuando están totalmente relajadas, el aire pasa por la glotis y no vibran. Esos serían los sonidos sordos. De esa manera es que los podemos hacer más prácticos, más para entenderse mejor. Así que, o más fácil más bien. Ejemplo, la P, la T, la K, la F, la S. Estoy colocándoles las vocales para poder identificar el sonido en el español, porque sería K, S,
Esos serían los sonidos. Espero más adelante poder explicarlo de una manera ya mejor con gráficas. Así que entonces, de acuerdo a la posición de las cuerdas, resumiendo, está la característica del sonido, si es sordo o si es, en este caso, vibrante o sonoro o sordo. Eso sería así. Pero miramos ahora lo que es el velo o la posición del velo del paladar. Entonces el paladar, aquí atrás tenemos, si usted puede, en algunos países, no sé, en mi país encontramos que se encuentra ya una campanilla, llamamos campanita, en la parte de atrás de su boca. Esta parte depende de lo que es el velo del paladar. Si el velo del paladar es una membrana que cierra lo que es la cavidad vocal o cierra lo que es la cavidad nasal, entonces de ahí va a depender si nosotros tenemos el velo cerrado de la cavidad nasal, los sonidos salen o el aire sale por la boca y se pronuncian los sonidos o se producen los sonidos vocálicos. Bueno, vocálicos no de la vocal, sino que son por la cavidad vocal, de la boca. Pero si el velo está abajo y el aire sale por la cavidad nasal, la nariz, son sonidos nasales. Eso es algo que también debe ir teniendo en cuenta. Ahí hay varios ejemplos que tienen su pantalla para esto. El velo del paladar entonces caído, caído es decir que está abajo, está cerrando la cavidad vocal, entonces se producen los sonidos nasales o nasalizados cuando vienen saliendo el aire por la cavidad de la nariz. Y estos son los conocidos como la M, la N, la O, que es la O con la O de ñoño, la A de ñaña, estas serían nasalizadas, estas vocales. Y el origen de la corriente del aire, entonces ya les dije que en este caso la gran mayoría más bien de los idiomas en el mundo, la corriente del aire viene desde adentro del cuerpo, entonces es conocido como aire pulmonar egresivo, es decir, que está en los pulmones y sale del cuerpo, y por eso decimos que entonces la mayoría de sonidos, en el caso del español, todos los sonidos se producen con aire pulmonar egresivo. Los órganos iniciadores, entonces están la parte de los costados de los pulmones, lo que llamaríamos costillas, está los diafragma, y todo esto funciona, toda esta parte del tórax funciona de abajo hacia arriba para impulsar el aire hacia afuera. Esto es lo que es básico. Es el más común de los mecanismos de fonación a nivel mundial. Entonces tenemos el aire pulmonar, aire faríngeo, que puede ser de lo que el aire que esté aquí en lo que llamamos popularmente como garganta, no solamente se va a producir desde acá o desde el aire que usted puede tomar en su estómago. Entonces, en este faríngeo, el órgano iniciador es la laringe, con las cuerdas vocales cerradas, así al elevarse o bajarse la laringe, el aire se comprime y se ratifica en la faringe, es la definición. No es un mecanismo de fonación común, se utiliza para hacer sonidos eyectivos. Esos son términos que más adelante probablemente, si usted lee los documentos, va a encontrar ese término. No es muy común. Entonces tenemos el aire pulmonar, ya lo explicamos, el aire faríngeo, que tampoco no es muy común, y el aire bucal. Aquí viene entonces el órgano iniciador, es el por dorso de la lengua, o sea la parte de atrás de lo que llamaríamos la raíz de la lengua, en contacto con el velo, o lo que les dije ahorita que era la campanilla, el velo del paladar. No es un mecanismo de fonación común tampoco, se utilizan ciertos sonidos que se llaman clics. Clics. Egresivo es porque simplemente va saliendo del cuerpo. Egresivo. Si fuera ingresivo, el aire estaría ingresando al cuerpo. En el caso del español, como les dije, es aire que está, y de la mayoría de los idiomas del mundo, es el aire que está saliendo del cuerpo.
Así que entonces la corriente simplemente es eso, es egresiva, la mayoría. No vamos a tener error en eso porque son muy escasos los idiomas que tendrían una corriente de aire ingresiva. Ya explicamos la corriente de aire ingresiva. Así que entonces tendríamos los nombres técnicos de los parámetros articulatorios. Los nombres técnicos siguen un patrón fijo, no es nada raro, así que empezamos con el modo de la articulación. Recuerde que el modo es de acuerdo a la obstrucción que tiene la corriente del aire. Viene el aire de adentro y de acuerdo a qué tan cerrada esté la cavidad vocal, de acuerdo a los articuladores del aparato fonador, hay una obstrucción total. Esos serían entonces el modo oclusivo. Si está un poco más abierto podría ser fricativo, que fricciona, o si silban podría ser sibilantes, y de acuerdo a esto es lo que es el modo, ¿no? Entonces la zona o punto de articulación sería el lugar donde se produce el sonido, es decir, donde hay un movimiento específico de las partes de nuestro aparato fonador para que se produzca. Por decir algo, la lengua puede moverse a la parte de atrás de los dientes para producir el sonido de la T, la D o la sibilante de la S, el sonido con el que nosotros produciríamos las palabras silbo, sapo, de este tipo de palabras. Función entonces de las cuerdas vocales. Si nosotros le vamos a dar un nombre, este sería el orden pues en el que nosotros estaríamos dándole un nombre a un sonido. Luego vamos a mirar eso. La función de las cuerdas vocales. Recuerden que si están cerradas serían sonoras porque vibran, y si están las cuerdas vocales o las membranas de las cuerdas vocales relajadas, el aire pasa sin fricción y serían sonidos sordos. Entonces tenemos, de acuerdo al velo del paladar, la posición del velo del paladar, si está cerrando la cavidad vocal, entonces se pronuncian los sonidos por la cavidad nasal y ellos serían los nasales. Y si al cerrarse el velo de la parte y cierra la cavidad nasal, entonces todo el aire, la corriente va por la boca y se producen los sonidos vocales o vocálicos de la boca, ¿no? Y luego el origen de la corriente del aire, que sería con aire pulmonar egresivo. Por lo general es eso. Entonces, de los pulmones, acuérdense que trabaja las costillas, el diafragma, y desde abajo hacia arriba va saliendo el aire del cuerpo. Ahí sería origen de la corriente del aire. Recuerden que puede ser pulmonar, o puede ser faringeal, o puede ser bucal. Y la dirección de la corriente, hacia adentro o hacia afuera del cuerpo. Eso. Y lo normal, lo más común es de adentro hacia afuera. Entonces ya tenemos 6 características para darle el nombre a un sonido. Entonces sería el modo, podría ser oclusivo. La zona puede ser, miramos luego los nombres, entonces sería glotal, sería coronal, dependiendo de dónde se pronuncie en nuestro aparato fonador. Y sería sordo, sería sonoro, dependiendo de las cuerdas. La posición del velo entonces nos dice que es vocálico o que es nasal, y el origen de la corriente del aire entonces es pulmonar, que es el más común, y la dirección común, que es egresiva. Entonces ahí tendríamos, como lo ves en la pantalla, las 6 características con diferentes colores, y de esta manera empezamos nosotros con el primer sonido que ves ahí en la pantalla, que sería como el sonido que nos ayuda a pronunciar la palabra papá, que es oclusivo. El primer sonido es bilabial porque se pronuncia en los labios, es sorda porque están las cuerdas vocales relajadas, y en este caso es con aire pulmonar, que es donde se origina el aire, la corriente del aire empieza a salir y por eso es egresiva. Ahí tenemos entonces el nombre de este sonido. Y viene en el caso del sonido que usamos para pronunciar la palabra mamá, es nasal. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que se pronuncia en la zona de
los labios, ma, ma. Es oclusiva, ¿por qué? Porque está deteniéndose completamente la corriente del aire al salir. Y tenemos que es sonora porque las cuerdas vocales están tensionadas con aire pulmonar agresivo, es decir, que se origina el aire en los pulmones y sale del cuerpo. Ahí tenemos también algún sonido vocálico. Luego vamos a mirar todos estos sonidos y cómo poder nosotros darles el nombre. Así que voy a pasar, que esto más adelante lo vamos a ir mirando. Entonces, en este caso, el nombre de este sonido con el que inicié, como ejemplos del sonido con el que pronunciamos papá, es oclusiva, bilabial, sorda con aire pulmonar agresivo. Ese es el nombre técnico de este sonido. No es la P, porque acuérdense que estamos hablando de dos alfabetos diferentes. El alfabeto para escribir la palabra papá ortográficamente en español es el alfabeto, obviamente, y redundando, pero es el alfabeto de español, ya definido gráficamente, es decir, usted escribe ortográficamente papá. Con este sonido es diferente, el sonido se nombra entonces de acuerdo al lugar donde se produce, de acuerdo con el grado de obstrucción del aire, de acuerdo a la posición de la glotis, estoy repitiendo, y de acuerdo de dónde se produce el aire, de dónde viene y hacia dónde va en la dirección del aire. Eso sería como el resumen para decirles que este sonido, en este caso el que produce la palabra papá, repitiéndole, el nombre de este sonido es oclusiva, bilabial, sorda con aire pulmonar agresivo. Y asimismo tenemos entonces la nasal, bilabial, sonora con aire pulmonar agresivo. Ese es el nombre. El otro ejemplo es vocal, semicerrada, posterior redondeada, sonora. Luego vamos a mirar cada una de estas cosas. Así que no nos preocupemos por todos estos nombres largos, definiciones. En el libro o en los documentos que usted puede tener a su alcance ya, ahí está toda la parte teórica. Yo le estoy tratando de hacer más práctico, resumido, para entenderlo más fácil con la práctica de ya la pronunciación. Entonces ahí hay unos ejercicios. ¿Qué letras presentan sonidos nasales? Entonces la idea es que usted, al darle clic a lo que tienes en la pantalla, le va a dar la respuesta. Así que antes de que le des clic o que yo le dé clic aquí, usted debe definir cuáles de esos son nasales. Así que tómese unos minutos, o más bien unos segundos, y señale usted mismo cuáles de esas son nasales. Luego le damos clic, miramos las respuestas. Entonces, sí señor, si eligió esta es correcta, esta también, y aquí están las flechas señalando exactamente cuáles son los sonidos nasales. Recuerde que los nasales son porque la corriente del aire al venir de adentro de nosotros y el velo está cerrando la cavidad de la boca, entonces sale la corriente por la nariz y puede hacer la prueba al pronunciar el sonido de la M, y puede colocar su mano, su dedo en la nariz, a la salida de la nariz. Usted va a sentir como el aire sale por sus fosas nasales. ¿Qué letras entonces de estas que siguen en estas palabras representan sonidos alveolares? Hay que mirar eso ahora en el español. ¿Qué son los alveolos y todo eso? Son los alveolos, si usted puede, ahí donde está, tome la lengua, mueve la lengua, la punta de la lengua se llamará ápice en estos documentos. Ápice de la lengua, la punta de la lengua. Lleve la punta de la lengua detrás de los dientes, hay como una pequeña montañita, digámoslo así, detrás de los dientes. Ese es el alveolo. En ese lugar se pronuncia la S y se pronuncian algunos sonidos que están aquí siendo señalados. Si puede practicarlo,
va a darse cuenta que es real. Así que, ¿qué letras de las siguientes palabras representan sonidos interdentales? Es decir, que están entre los dientes, interdentales, como lo dice la misma palabra. Está hablando del español o del castellano, exactamente el español peninsular. Entonces, antes de que se le dé clic, trate usted de pensar y de pronunciar palabras, y si ha escuchado estas palabras en el idioma peninsular, es decir, de España, de esa zona de la península ibérica, ¿qué sonidos de esos se pronuncian con la lengua en medio de los dientes? Eso es lo que sería interdental, la lengua o el ápice de la lengua en medio de los dientes. Sí señor, nobleza, nobleza, como se pronuncia zapato, y es lo que es la Z en nuestra ortografía. Grado, grado también, se pronuncia la lengua entre los dientes. Ceja, según recuerde que es el español peninsular. ¿Qué letras en las siguientes palabras representan vocales redondeadas? Bueno, tendremos que mirar todo esto de las redondeadas, no redondeadas en el cuadro, pero aquí tenemos una redondeada. Ya todos nosotros fuimos enseñados en la escuela cuáles son las vocales redondas, cuáles no son redondas, pero aquí lo vamos a ir repasando ahora, más luego, y puede usted hacer el ejercicio antes de darle clic, elegir cuáles de ellas son redondas y luego lo vamos a ir mirando. Así que, ¿qué letras en las siguientes palabras representan sonidos sordos? Bueno, aquí tenemos que mirar, ya recordar más bien, ¿por qué son sordos esos sonidos? Recuerden que las cuerdas vocales están relajadas y el aire pasa libremente, no produce fricción. Pero usted dirá, ¿y cómo puedo yo saber esto? Bueno, aquí es donde entra ya la explicación del cuadro de las oclusivas, fricativas y todo esto, y ya vamos nosotros luego a mirar que no es simplemente porque me toque o yo sepa que me vibra o no me vibra, cómo sé, sino que ya eso está definido y nos podemos aprender qué sonidos son sordos, qué sonidos son sonoros. En este caso tenemos la T, lo que sería la T, la Ch, la S, la C, que serían eso. ¿Y qué letras en las siguientes palabras representan sonidos sonoros? Recuerden que son sonoros porque entonces las membranas que están en la glotis, o lo que llamamos cuerdas vocales, están tensionadas, y al pasar el aire, la corriente del aire hace que eso vibre, ¿no? Entonces, ellas dos vibrando, se producen los sonidos sonoros, valga la redundancia, y entre ellos están en los cuadros, no necesariamente tenemos que determinarlos nosotros, ya están determinados. Así que la E, la O, la A, la D, en este caso, perdón, la S, de acuerdo a cómo se pronuncia, porque se puede pronunciar de dos formas, y de acuerdo a eso, la S es un sonido sonoro. Muy bien, ¿qué letra en las siguientes palabras representan sonidos con aire pulmonar agresivo? Recuerde, todas las letras en español, o los sonidos más bien de nuestro español, tienen el origen en los pulmones y sale del cuerpo. En este caso está diciendo qué letras en las siguientes palabras representan sonidos con aire pulmonar ingresivo, es decir, que entran. Y diciéndoles a ustedes que eso no es común, no es tan común, entonces como estas palabras que tenemos en este ejercicio son de español, pues automáticamente descartamos que ninguna, porque en español no tenemos ese tipo o esa dirección de aire interno, de afuera hacia adentro.